Y bien, estamos con el doctor Luis Vargas Ornes, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, a quien hemos invitado dentro de esta serie de entrevistas que estamos tratando de hacer acerca de cómo hacer para levantar el fútbol peruano, cómo hacer para que el fútbol genere más jugadores de buena calidad. Pero aquí hay un punto de partida, una premisa, y es cómo hacer para levantar el deporte en general, porque si tenemos un deporte desarrollado, vamos a tener un fútbol desarrollado. Luis Vargas Ornes tiene una propuesta para el tema del deporte, la vamos a escuchar. Lucho, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, y encantado. Fíjate, yo quisiera un poquito atrás hablar de la década del 70 y del 80. Entre el 70 y el 82 se jugaron 4 campeonatos mundiales del fútbol. El Perú fue a 3. Entre el 70 y la década del 80, el Perú fue 9 veces campeón sudamericano de vóley. En la década del 80 ganamos la medalla de plata en unas Olimpiadas, raspando la de oro. Con anterioridad, los podios oro, plata y bronce en salto alto, con los hermanos Aguatá para adelante, todos eran del Perú. Eisnoy fue campeona panamericana, ahí se incluye Estados Unidos, Cuba, Jamaica y todo lo demás, ella les ganó. Alfredo Deza, campeón sudamericano de 110 con vallas. Es decir, el básquet peruano, nosotros en las Olimpiadas, creo que fueron las de Tokio, le ganamos al tipo de un sueño brasilero, el equipo soñado, el de Vladimir, Mosquito, Miratán, Sergio, y fuimos el equipo sudamericano mejor clasificado. Y nuestro Ricardo Duarte fue el máximo anotador de esa Olimpiada, ganándole a rusos americanos. Y ahora los casos... Claro, ¿por qué en los 60 y 70, aislados, digamos, teníamos esos resultados en el fútbol y en el deporte y ahora no? ¿Qué pasó en ese momento que no ha pasado ahora? Porque había masivamente en los colegios la educación física como una materia obligatoria y se jugaban torneos escolares permanentemente. Hemos olvidado eso. Entonces, frente a esto, ¿qué hay que hacer? Hay que masificar el deporte. Y esta masificación del deporte tiene que partir de los colegios. Pero dentro de ello chocamos con un problema. Cualquier equipo de básquet americano, no de la NBA, no de una universidad, sino de los colegios, los niños, todos lanzan con las 2 manos, saben lo que es lanzar en jam, saben lo que es un fast break. A la más mínima indicación del entrenador cambian de una marcación personal a una marcación de zona, es decir, conocen los fundamentos de su deporte. Y nuestros profesores de educación física son eso, profesores de educación física. Falta la especialidad deportiva. Entonces, tú hablaste hace un momento de un diseño, de un cuadrito y de una idea que ya hemos conversado, sí, de tal forma de darle especialidad a nuestros profesores de educación física. Yo lo digo con la cara limpia porque el año 84, en noviembre y diciembre, cuando desempeñaba la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol, sin que le cueste un sol al país, organizamos en el Perú un curso para entrenadores de toda Sudamérica. Trajimos 5 entrenadores de primer nivel que nos mandó la FIFA. No nos costó un centavo. Se hizo en el Sheraton. Vinieron entrenadores de todos los países que integran la Conmebol. De los peruanos, a la primera clase asistieron 14. A la última, me acuerdo que estaba presente Roberto Chale, el profesor Chiarella y el profesor Moisés Barak, nadie más. Pero se hizo el esfuerzo. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que darle especialidad en lo que son los fundamentos de cada deporte a nuestros profesores de educación física. Y dentro de eso hay un cuadrito, a ver si podemos poner el cuadro, es invirtiendo. Ahí está. Invirtiendo tan solo en 20, afuera, de primer nivel. Contratar a 20 especialistas de diversas disciplinas deportivas. Así es. Traerlos de afuera. Ya. Cada especialista trabaja con 30 profesores de educación física durante 6 meses, el primer semestre. Ya. Entonces, con eso tendremos 600 profesores capacitados. En 6 meses. Ya. En primer semestre. En el segundo semestre, ¿En qué? A ver, en las especialidades
deportivas que prioricemos, en vóley, atletismo, pruebas de campo, en natación, en lo que quiera priorizar el Estado. Ya. Y que para lo cual nosotros seamos aptos. Por ejemplo, para carreras de fondo hay que traer pues a un primer nivel kenyano, ¿no? Para que entrene a nuestros, no deportistas, a nuestros profesores de educación física, para que tengan la base técnica para poder enseñarla a sus alumnos. Ya, seguimos con el entonces, cuadro, en esa primera etapa ya tenemos 600 en 6 meses. Segunda etapa. De estos 600, los mejores 300 capacitan a 30 entrenadores cada uno. Ya. Arroja la cifra de 9.000 en un año. En un año 9.000 profesores capacitados. Sí, señor. De estos 300 que capacitaban, los 200 mejores capacitadores capacitan a su vez a 30 más. Entonces tenemos... En el siguiente semestre. En el siguiente semestre. Ya. Es decir, empezando el año y medio. Ya. Lo cual quiere decir que en un año y medio tenemos 9.000 primero, 6.000 después, y los 600 de antes, tenemos 15.600 profesores de educación física que se convierten en especialistas de diversos temas deportivos. Paralelamente, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Que se ha olvidado del deporte. Yo he visto... ¿Pueden retirar, por favor, el cuadro? He visto con preocupación que todas las fuerzas políticas del país se han reunido los últimos 15 días en el Premierato y han llevado una serie de soluciones para los problemas nacionales. Ni una palabra de deporte. Y sin embargo, la inversión en la masificación del deporte es ahorro de millones en salud pública. Más adelante. Es la perfección del individuo. Es el alejamiento de nuestra juventud de las drogas y el alcohol, lo que significa menos delincuencia. Entonces, paralelamente a esta capacitación, lo que hay que hacer es organizar desde el año que viene las Olimpiadas Escolares, que se tome con seriedad y que en el mes de octubre, aprovechando que nuestro país está postulando a ser sede de los Panamericanos el año 2019, las ciudades que están postulando como sede, ahí se juegan las finales. En esa semana, incluso se suspende... ¿Qué semana, perdón? En octubre. Cualquier semana, la semana de octubre, ya. Se suspende las clases, señor. Ya. Se suspende el torneo profesional de fútbol. Entonces, el interés nacional va a estar en esto. Entonces, la empresa privada, que siempre se le pide que ayude, ¿por qué va a ayudar? La empresa privada está para vender sus productos y ganar dinero. Al tener el interés nacional puesto en esta actividad, es decir, las finales de unos campeonatos de atletismo, digamos, de las Olimpiadas, que comprenda atletismo, que comprenda natación, que comprenda fútbol, que comprenda voleibol, que comprenda N deportes. Claro. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a obtener un desarrollo deportivo global. Vamos a masificar el deporte. Claro. ¿Y la infraestructura? Señor, es inversión. Es infraestructura que no es cara. Lo caro es capacitar a los profesores de educación física y volverlos especialistas en el deporte. Pero aquí con este sistema que usted está proponiendo, pues en realidad lo caro sería solamente los 20 primeros entrenadores que estamos trayendo de afuera. Tan solo. Lo demás ya es mucho, no, claro. Incluso en convenios de gobierno a gobierno pueden venir gratuitamente. Claro. Y en lo otro son inversiones que los gobiernos regionales tienen dinero para hacer losas deportivas, para hacer, no se requiere hacer estadios, se requiere hacer piscinas, no piscinas en Puno, ¿no? Sino digamos piscinas en Iquitos, en Piura, bueno, donde nosotros podamos desarrollar el deporte. Pero sí se necesita pistas de atletismo. Y se hace, señor, y ahora con el tartán es muy fácil, es muy barato, incluso trasladables. Permíteme decirle que cuando De Gaulle asume la presidencia de Francia, De Gaulle, Charles de Gaulle, después de la Guerra Mundial, Francia va a la Olimpiada
y obtiene 0 medallas. De Gaulle, cuando llega a la delegación francesa o al día siguiente, convoca a los franceses a los campos elíseos y les dice: señores, salimos de una guerra. Sabemos el dolor que eso significa. Sabemos el costo que es para la patria. El día de hoy, yo les digo a ustedes que estamos declarando nuevamente una guerra. La plaza enmudeció. Y De Gaulle dijo: le declaro la guerra, Francia le declara la guerra al subdesarrollo deportivo. Y yo, Charles de Gaulle, me pongo al frente de Francia para ganar esa guerra. A la siguiente Olimpiada ganaron más de 20 medallas. Presidente Humala, usted tiene la oportunidad de pasar a la historia poniéndose al frente del Perú y luchar por el desarrollo deportivo. Invitemos a Francia, declaremos la guerra a su desarrollo deportivo y que acá hay una idea que se ha aportado para ello y de ahí salen los campeones. De ahí el año 2019, si tenemos la suerte de ser sede de esos Panamericanos, vamos a ganar medallas en la cancha, no las que regalan los municipios en el Congreso, sino las que se ganan con sudor, sangre y lágrimas, como decía Churchill. Esta propuesta es sencilla, barata y muy efectiva, realmente interesante. Ojalá que el gobierno la tome. Y bueno, eso es la base también para el fútbol, porque el fútbol es uno de los deportes, pero el fútbol específicamente también requiere mucho más campeonatos, concursos, también necesitan canchas. El fútbol tiene un problema. Los clubes no funcionan, necesitan divisiones menores que no tienen. ¿Qué pasa con qué haríamos rápidamente, que no nos queda el tiempo? Tiene razón, Jaime, pero el fútbol, como todo, tiene de por medio un problema de dinero. Sí. Entonces, el día de hoy... Pero la televisión no puede, digamos, señor, ¿cuánto gana la televisión con el fútbol? Señor, gana millones, son los que ganan, pues. Pero, señor, el peruano demuestra que no es tonto cuando no va al estadio. Si por televisión ve cosas que el que paga su plata en el estadio no las ve, por ejemplo, qué le dice el entrenador al jugador, meten cámaras a los camarines y lo demás. Hay que ir al sistema pay-per-view, que es yo pago para ver. Entonces se crean estadios virtuales por televisión de más de 1,5 millones, 2 millones de personas, y todos ganan dinero. Por otro lado, las administradoras de los clubes que han entrado a reestructurar y a llevar adelante y lo demás, y los dirigentes de los clubes, la principal deuda que tienen es con la SUNAT. Está muy bien que la SUNAT cobre los impuestos, esa es su obligación, pero la doctrina tributaria nos dice que los impuestos es una carretera de ida y vuelta. Los tributos comprenden impuestos, tasas, contribuciones, detracciones para fiscales y más. Yo voy al registro público, pago una tasa e inmediatamente me entregan una copia literal de un título. Quiero un duplicado del DNI, voy a la RENIEC, pago una tasa y me entregan mi duplicado. Ahí la retribución es inmediata. Pero en el caso de los impuestos, los derechos aduaneros y lo demás, esto va al Tesoro Público. ¿Qué me tiene que otorgar el Estado de vuelta? Educación, infraestructura, entre otras cosas, lo manda la Constitución. Seguridad a mi propiedad, a mi derecho de propiedad. No quiero poner el ejemplo de Europa, que una camiseta del Real Madrid o del Barcelona se vende en 120 euros. Vayamos al vecino. En Chile, una camiseta del Colo-Colo o de la Católica se vende en 50, 60 dólares. En Argentina lo mismo pasa con Boca y River. En el Perú, el Alianza, la U y el Cristal no pueden vender una camiseta en 20 dólares. No pueden. Porque en la puerta del estadio y con protección de la autoridad del Estado, de la policía, que lo mandan a eso, ¿no? Es decir, le da seguridad a aquel que vende piratería. Es decir, los informales. Es decir, sí señor. Y el derecho de propiedad al nombre, el que yo pueda hacer merchandising con lo que es el nombre
que cuesta, en el caso de ejemplo, Alianza, Cristal, nadie, ningún dirigente, ni ninguna de estas personas que han entrado a reestructurar estos clubes ha levantado la voz protestando y haciéndole ver a la ciudadanía, señores, está bien, debemos, hay que pagar, pero lo que debo recibir del Estado, la protección a mi derecho al nombre. Claro, aparte de ello, el torneo está mal estructurado. En Argentina, Boca River juegan mínimo 5 o 6 veces al año. Aquí, Alianza U, 2. Cristal U, 2. Un Cristal de vuelta, 2. El otro, U Alianza, 2. Cuando hay que armar el campeonato de forma tal que esas taquillas, que son las atractivas, no se pierdan dentro de lo que es un universo de partidos con aburrimiento y lo demás. Además, la cosa es mucho más larga. Sí, porque ya no tenemos tiempo. Sí, yo traí unas citas acá de este librito que es Soccernomics, que analiza el fútbol en el mundo entero y que se queda aquí. Porque, te digo, hay el interés personal, por ejemplo, de gente que se vincula al fútbol para obtener un beneficio. Y yo podría mencionarte los casos peruanos, pero si tenemos tiempo hay que tener un párrafo. Ya no tenemos tiempo, no te lo leo entonces. En que por un ejemplo, si quieres ser diputado por el Callao, tienes que ser dirigente del Boys. El señor Acuña se está lanzando a la presidencia, le mete dinero al Vallejo. Todo esto crea un desequilibrio, el grupo Oviedo a Lauris. Todo esto crea un desequilibrio en el mercado interno de jugadores de fútbol. En que, por ejemplo, un marcador de punta que debía ganar $3.000 se infla a ganar 8.000, 9.000 o 10.000. ¿Y qué sucede? Crisis. En qué se traduce eso? También en la selección nacional. Y, por otro lado, viendo tu desesperación por el tiempo, nosotros tenemos que recuperar el peso que teníamos en la dirigencia internacional. Y hoy el señor Burga tiene la gran oportunidad. Se ha denunciado públicamente malos manejos en la Conmebol. Que pida una auditoría, que vaya hasta el fondo de ver qué se ha hecho con el dinero de todos los clubes de Sudamérica, específicamente los derechos de televisión. Y lo digo porque se ha hecho público. Y él está en la obligación de exigir transparencia y de exigir que eso salga a las luces y se investigue. Luis Vargas Hornes nos ha ganado el tiempo, muy interesante. Estas propuestas tienen que ser escuchadas, ojalá sean escuchadas por el gobierno. Muchas gracias por su participación en la Hora N. Al contrario, gracias a ti. Fue Luis Vargas Hornes, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, con un planteamiento sobre el deporte realmente que podría ser muy, muy efectivo. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Muchas gracias por su compañía. Ustedes se quedan con Juan José Garrido Queclin y Rumbo Económico. Buenas noches.